Om Shanti, bienvenidos al Arca del Sol, amigos y enemigos. Seguimos con el combate de la luz y hoy lo vamos a centrar, bueno, cada día lo estamos centrando en el combate contra la espiritualidad materialista, en todos sus sentidos. Entonces es un combate muy importante hoy día porque así como la ciencia creó su Frankenstein, la espiritualidad ha creado verdaderamente su engendro. Entonces aquí no podemos avanzar por el camino iniciático y por su transmisión y por su enseñanza de la doctrina pura y la doctrina eterna o secreta, como se la quiera llamar, sin deshacer un poquito primero ese engendro verdaderamente de la espiritualidad materialista. El Espíritu Santo, por así decirlo, que debe reinar en el ámbito de las cosas espirituales, se ha sustituido totalmente por un espíritu de provecho. Se ha introducido lo que ahora veremos, decía Lemire Zola, que es el fraude, evidentemente, porque a partir del momento que no interesa la verdad o el conocimiento puro, podemos decirlo de las dos maneras, pues hay algún interés y es un interés de provecho girado hacia uno mismo, hacia el ego, y eso tiene que ver con coger del fruto prohibido. Entonces nos estamos alejando completamente de la contemplación pura. Porque esto es lo que Occidente ha odiado y ha perseguido durante siglos. También el Ermir Zola habla de ello, que es el odio a la contemplación. Y seguimos plenamente, ya más que odio, una incomprensión total de la contemplación, incluso en el ámbito que tiene que ser para la contemplación hay una incomprensión total y una desviación. Básicamente el hombre de Occidente tiene el problema de la debilidad, la gran debilidad de hacer, tiene que hacer porque si no se siente nadie, hacer porque si no sabe qué contar a los demás, hacer porque si no no se soporta a sí mismo, etc. Y ha introducido este hacer y esta acción, esta actividad en el ámbito de la contemplación pura. Entonces, bueno, nosotros vivimos directamente en el Arca del Sol, en nuestra trayectoria, a través de un Espíritu Santo puesto en las cosas, esa persecución que hoy día no es la de la Inquisición de llevarnos a la hoguera, sino que es básicamente la indiferencia, el ignorar completamente las palabras que no interesan y que muchas veces, como digo yo, o bien saben a tila en una época cocainómana, o bien resultan una bomba H para los bien pensantes. Las dos cosas son verdad. ¿Por qué? Porque es cristiano signo de la contradicción. Y aquí hemos hecho el cosido de esos opuestos y es lo que tratamos, guiamos en ello hacia la sublimación, hacia la liberación, y para esto verdaderamente hay que, como estaba diciendo, deshacer este engendro que ha introducido el fraude. Entonces, evidentemente cito a Lemire Zola, que fue una eminencia de la sapiencia el siglo pasado y un místico que compiló también a los místicos de Occidente de siglos atrás, ha hecho un trabajo, una labor inmensa, muchas veces polémica, y le nombro porque evidentemente a servidora nadie la escucha porque no es nadie y su conocimiento es de la luz y no hace marketing, etcétera, etcétera. Y a una eminencia de la sapiencia igual se escuchan mejor. Entonces os recomiendo la lectura de qué es la tradición, y allí profundiza mucho más en estos dogmas, y también en mis libros hablo de ello de otra manera, unos dogmas de la modernidad. Con modernidad pues nos remontamos a hace unos siglos, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, ya el reino del atenimiento de la burguesía, el reino del yo, ¿no? De la reivindicación del yo y de la irreligión. Entonces quiero decir, el desenganche, ¿no? Del eje y de la tradición, con T mayúscula, y ha sido polémico, pero es muy importante su lectura y nos vamos a centrar en uno de estos dogmas sobre todo. Bueno, hay uno que es el de la historicidad, que lo antiguo, en vez de ser nuestra fuente, en vez de ser la raíz, en vez de ser el referente de la sabiduría antigua, es siempre como antiguaya, ¿no? Representa como la antiguaya. Después está el dogma de la falsa igualdad, entronizada ya totalmente con la Revolución Francesa y la Constitución de los Derechos Humanos, y el dogma del que estaba hablando de la acción, ¿no? Y del utilitarismo, del productivismo, encima ligado a nociones de economía. Entonces, el origen común es verdaderamente el odio a la contemplación. Decía Lemire Zola, un delirio incurable, ciertamente, en todas las mentes no aptas a la libertad interior, y que temen esta libertad interior también en los demás, el pensamiento libre. Entonces, la despreciada antigua sabiduría, sin embargo, advertía que si nos separamos de la contemplación,
no tendremos defensa frente al fraude, pues el propio mundo es en sí mismo y por sí mismo engaño, sueño, decía nuestro poeta Maya, dice Oriente, ¿de acuerdo? Es la propia sustancia del mundo mundanal. Entonces, si no se va a la sustancia primera, a la causa primera, estamos de pleno vendidos en el fraude y todo se comercia dentro de ese fraude. El abandono corresponde a un abandono de miras de eternidad frente a miras temporales, lo que decíamos, que están en el mundo mundanal. Y eso ya afectó aberrantemente al arte el siglo pasado y ha llegado al ámbito de lo intemporal por excelencia, que es la espiritualidad. Así como el dogma de la acción ha llegado al ámbito de la quietud por excelencia. Y el de la falsa igualdad también ha llegado al mundo de la espiritualidad y se ve sobre todo a través de la divulgación de las prácticas y de su socialización, o mejor dicho, la confusión de planos, de un orden superior estrictamente espiritual a un orden inferior, humano, social, humanitarista, etcétera, etcétera. Así que esta falsa igualdad realmente reposa sobre el ignorar el alma. Nuestra civilización materialista, ya lo sabéis, sobre todo desde Descartes, que lo cristalizó, se ignora totalmente el alma y se está en un nivel físico material. Entonces, evidentemente, las almas están en un punto de madurez o en un punto de tinieblas e iluminación, como se quiere decir, distintas, lo cual explica que hace 3000 años pudiera haber un Salomón o un Sócrates, ¿no? Porque si lo entendemos todo como una evolución de especie en el sentido materialista, no tendría sentido que hubiesen hombres sabios hace 6000 años que han escrito los Vedas y que hubiese ahora gente tan necia y tan ignorante como los que conocemos, muchos de ellos están en el poder. Entonces, este dogma, como decía el Miezola, tiene algo, la falsa igualdad tiene algo de sentimental. Y reconocemos en ello todas esas ideas que están en el aire, como, bueno, un pajarito es igual a un ser humano, o el de anular el orden propiamente espiritual, y su criterio y su vocabulario, y ser reemplazado por los de orden mundanal, por ejemplo, ser profesor de yoga, profesor, ¿no? Lo profesional, que es de un orden inferior, se aplica en un orden de la espiritualidad. Básicamente se desconoce entonces la jerarquía espiritual, que es de orden invisible, que no tiene nada que ver con la mundanal, queda negada y sustituida, lo cual es peor, por un orden mundanal. Se niega la inspiración, totalmente, la iluminación, y se pone entonces en un mismo plano, ¿se entiende?, lo extraordinario, lo íntimo, lo mágico, lo profundo, lo secreto, lo sagrado, que lo anecdótico, lo superficial, lo transitorio, lo vulgarizado, lo mecánico y profano. Y ahí está todo ahí en el mercado, está todo ahí servido en la internet, y ahí con eso se autoeducan muchas personas. También está la indistinción entre el artista, el sabio, el iluminado, el profeta, el representante del conocimiento iluminado, vamos a decirlo así, y el fiel servidor, el fiel ministro a la medicina pura, por ejemplo, etcétera, con lo que llamo el expendedor de conocimientos, o peor, el seductor, el embaucador, el oportunista, incluso el ignorante, el sacerdote infiel, o meramente el intelectual, expertos, en fin, todo eso que tiene que ver con el falso conocimiento y no con el conocimiento del intelecto puro o santo, como se decía en la escolástica, intellectus sanctus, en relación con el corazón. Esta confusión de planos es signo de la ausencia del criterio, que es lo que decíamos, si no hay contemplación pura, no puede haber criterio íntimo, único y universal a la vez. Y se adquiere allí fuera como un promedio de lo que se escucha por ahí, con una contaminación de las corrientes temporales, de las modas, con una atracción por las voces cantantes, etcétera, etcétera. Y todo eso acaba en estafa y en estadística, incluso como estamos viendo mucho durante esta pandemia, claramente, porque hemos caído en el reino de la cantidad, como decía mi hermano René Guénon el siglo pasado, ya lo anunció, en detrimento evidentemente de la calidad de la sustancia. Estamos en la apariencia, estamos en el número, en la cantidad, que no significa nada, en la estadística, en vez de la profunda realidad del ser humano, y contaminación de la data,
contaminación por la economía, etcétera, y contaminación de la demostración científica para certificar que algo es verdad, cuando es un absoluto relativismo que se ha pasado del absoluto, del verdadero eje de la balanza, no tiene referencia a él, y entonces, bueno, pues entonces cualquier declaración vale por igual, la del sabio y la del último mono, y no se distingue la mera opinión o el conocimiento intelectual por estudios del conocimiento puro iluminado. Y eso es una gran, enorme desgracia y una aberración en la espiritualidad que está trastocándolo todo. Es importante. Este combate es principal contra la espiritualidad materialista. Os voy a leer, si da tiempo, algo que he escrito, un poquito duro, pero que no lo hago, es totalmente reflejo de la realidad. Es decir, que simplemente me limito a describirla o a padecerla. Muchas veces diría más bien, empezaré citando a Louis Cathiot en el libro Recibiremos el don de Dios con inteligencia. La espiritualidad es para quien anhele realmente replantarse en la inmovilidad del ser en medio de todo lo cambiante. Pero vemos a la enorme mayoría actualmente tomarla como un asunto mundanal más y persistir fijos en la codicia o ambición y el centripetismo del ego, si bien volubles especialmente de palabra, en afectos, interés, en este tal o en el otro cual. Voraces como sus cámaras, virtuales como sus pantallas, a la vez tiranos y borreguiles como sus clics, perecederos como sus baterías, feos como sus carcasas y contaminantes como sus residuos, desleales como sus cookies y cocidos como sus carnes crudas con el espíritu en las ondas cancerígenas. La caridad hecha un tutorial del culto a la máquina, el amor un emoticón, el ratón un instrumento inocente de ejecución capital del prójimo. La pregunta descarada, al ser presentados a alguien en países neocapitalistas, hasta hace poco, fue ¿cuánto ganas? Hoy se ha convertido globalmente en ¿cuántas visualizaciones tienes? O lista de amigos Facebook. A los hijos de esta mala generación, según la expresión bíblica, no les interesa el conocimiento per se y sustancial, sino el vehículo difusor de éxito para el discurso y ambición de su ego y exhibición de sus obras, entre las cuales se han incorporado las muy bien vistas obras sociales y más refinadas obras espirituales. Un criminal sabe de su crimen y es señalado, pero el mentiroso mundanal se engaña a sí mismo, mientras es aplaudido y convierte el mundo entero en escenario del crimen o en prisión capital. La lealtad, la nobleza, la hermandad, la verdad, la igualdad, la belleza. Todos los grandes valores han sido exterminados en las cámaras del horror económico positivista y los restos a la hoguera de la vanidad de vanidades tecnocapitalista. Esposan la muerte mientras fueron Facebook fascistoidemente convidados al banquete terminal. Ha llegado sin duda la hora, si fuiste despistado, de elegir la vida. Esta arca del sol trae un libro de la buena nueva y un jergón para reconfort del lujurioso mundo oscuro. No ningún pastiche de espiritualidad para el confort en medio del mundo ambiente, de esta que se compra como un traje para aparentar algo definido o que se pilla en el aire como un virus, trayendo muerte. Decía Lucatio, el Espíritu Santo es mejor que todos los diplomas y todos los grados de vanidad distribuidos por el mundo. Hoy, en tiempos letalmente infectos, es incluso cuestión de vida o muerte optar por él. Quien haya podido dudarlo. Así que realmente os invitamos, estas navidades concretamente, queremos renovar la transmisión expresamente de medicina pura, es decir, transmitir el espíritu, protagonizarla, el actuarla con espíritu santo y no espíritu de provecho. Y es muy simple, es muy simple. Es centrarse, es tener intenciones puras desde el principio al final y centrarse en un enfoque de eternidad.